Y para hablar sobre seguridad, sobre financiamiento electoral y otros temas previos a las elecciones del domingo, nos acompaña Lorenzo Córdoba. Bienvenido, Lorenzo. María, un placer. Lorenzo. Encantado. Va a haber que irse de volada porque tenemos una pila así de preguntas. Lo que tú digas, venga. Arranco. Vigilancia u observancia, que es una palabra que me gusta mucho, sobre las redes sociales para evitar que el verde nos aplique la que nos aplicó el año pasado. Bueno, ya hay criterios del Tribunal Electoral que señalaron una responsabilidad del Partido Verde por falta de deber de cuidado en la emisión de una serie de tweets. Habrá que estar muy atentos. Hay una iniciativa de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que estamos acompañando, que hace un monitoreo en redes sociales y que habrá que pues estar sí atentos. Yo creo que es un momento, el de la llamada veda o periodo de reflexión, muy importante para apelar a la responsabilidad de los partidos políticos, de los actores políticos, a la par del llamado al voto. Pero habrá que estar muy atento. La elección no se acaba hasta que se acaba y el día de la jornada es un día crucial. Todas las atribuciones de monitoreo, de vigilancia, pues tienen que estar muy bien aceitadas y desplegarse en toda su capacidad, Keren. Lorenzo, acabamos de presentar este trabajo de investigación de Integralia que nos tiene, con los ojos como plato. Los miles de millones de pesos que corren durante el periodo electoral, que además no podemos saber con precisión de dónde vienen, nos tienen, a mí me tienen francamente escandalizado. Tú mismo tuiteaste hoy, los candidatos, más de la mitad, no están declarando sus ingresos y sus egresos como deberían. ¿Qué hacemos con eso, Lorenzo? Bueno, yo creo que no hay que cejar en las atribuciones de fiscalización. Creo que la autoridad electoral tiene que ser muy cuidadosa. Yo procuraba hacerlo incluso cuando era académico, con no especular respecto de temas que son muy sensibles como este. Y la verdad, creo que cuando las fuentes me dijo un candidato o me dijo un asesor de una campaña que se gasta mucho más de lo que se reporta, pues me parece que hay que tomar esos datos con cuidado, no asumirlos como una verdad absoluta. No como consejero del INE, pero como especialista en temas electorales, que lo haces muy bien. Te lo digo como funcionario electoral. Cada vez que hay un ejercicio de fiscalización, el INE detecta que hay cuentas, que hay contratos, que hay no reportados o que hay cuentas subvaluadas, es decir, gastos subvaluados, y esto evidentemente pues responde a una intencionalidad de truquear las cifras que se reportan a la autoridad electoral. Prácticamente han sido sancionados todos los partidos por circunstancias como esta. Es decir, ¿qué quiero decir? Que tenemos plena y absoluta certeza de que solamente en las campañas fluye el dinero que se reporta a la autoridad electoral. No, nosotros mismos, insisto, detectamos espectaculares que no han sido reportados, gastos que se ven en el campo y que no están reflejados en la contabilidad que los partidos reflejan a la autoridad electoral. Pero creo que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de montos y tiramos montos, especulamos sobre montos, porque al final del día es eso, especulación, y la autoridad electoral no le toca especular. ¿Qué es lo que sí nos toca? Nos toca hacer una auditoría muy robusta, una fiscalización muy robusta, y nos preocupa esto que señalabas, María. Pero la mitad de los candidatos no han reportado, como la ley los obliga, en tiempo real, es decir, en un margen de 3 días después de haber recibido un ingreso o de realizado un gasto, al sistema de fiscalización. ¿Esto va a tener consecuencias? Sí, las va a tener. Pues sí, Lorenzo, es que hace semanas le retiraron un par de candidaturas justamente por estos problemas, y ahí están los candidatos. Bueno, a ver, es una interpretación del propio tribunal. Nosotros hoy tenemos un problema. Dinero que no se reporta en tiempo, margen de auditoría que se le restringe en cuanto a tiempo a la autoridad electoral. Déjame decirlo así. Cuando estábamos construyendo el sistema de fiscalización, expertos del Banco de México nos señalaron: cuidado con que los reportes de los ingresos y los gastos se hagan más de 3 días después, porque se abre la puerta entonces a la doble contabilidad o a la ingeniería contable, es decir, acomodar las cifras como mejor le conviene al sujeto fiscalizado. Por eso era importante, y es importante, que los gastos se reporten. Por eso es muy preocupante que al término de las campañas el 52% de los candidatos no reportaron ni un ingreso y ningún gasto. Bueno. Claro. Nosotros estamos haciendo auditoría en campo, estamos viendo lo que está ocurriendo, y si no se nos reporta o se nos reporta a destiempo, eso va a tener consecuencias. No nos vamos por una fiscalización lo más robusta que se pueda. Eso te inhibe. ¿Esa cifra es mayor o menor con respecto, por ejemplo, de la elección del año pasado? El año pasado no teníamos todavía afinado el sistema como lo tenemos hoy en día, y se permitía una entrega, digamos, lo que llaman carga baches, entrega en lotes con posterioridad. El sistema de fiscalización ha ido creciendo y mejorándose elección tras elección.
estamos en la antesala de las elecciones, de lo que será el sistema para las elecciones del próximo año y la que es la prueba definitiva, que es 2018. Así que, digamos, no podemos hoy permitir o ser laxos en faltas que no son de forma. Son faltas que afectan la fiscalización, el ejercicio de la fiscalización, y tenemos, creo, que ser muy severos en este sentido, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, lo demás, pues mira, yo creo que cada quien tiene que hacer su trabajo, se vale tirar cifras, pero creo que la autoridad electoral tiene que ser muy responsable cuando habla del costo de las campañas. ¿Cuánto está por fuera de lo que se reporta en términos de gasto a la autoridad electoral? Creo que nadie puede a ciencia cierta decirlo, y que creo que la manera de combatir esa ilusión, digamos, fiscal es precisamente robusteciendo las capacidades fiscalizadoras de la autoridad. Estamos en eso. No se construye un sistema de fiscalización no de la apelando noche a la honestidad a la mañana. de los partidos. Lorenzo, digamos que en esta materia, si no te confías en ello, te va mejor. sí. El tono de estas campañas, Lorenzo, no es que en otras elecciones haya sido diferente, pero este ha sido particularmente agresivo, violento. Sí. Un candidato le dijo a otro que era un pederasta. Estamos condenados a estos candidatos y estas campañas. ¿Cómo hacer para elevar el nivel de la democracia de este país, Lorenzo, cuando tenemos al IFE y al INE y hace 25 años que están haciendo un trabajo legítimo y Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Déjame hablarlo, Kiren, desde la perspectiva de la autoridad electoral, ni modo, me toca jugar este rol ahora. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con pretender o con convertirnos en censores de los contenidos de la publicidad o de la propaganda que hagan los partidos. No creo que esto robustezca necesariamente la democracia. La ley lo que prohíbe son afirmaciones o, digamos, señalamientos calumniosos. Lo que está prohibido es la calumnia. Ha habido, el INE conoció durante estas campañas electorales más de 120 denuncias que solicitaban medidas cautelares para bajar un spot, para impedir que un spot que se consideraba indebido continuara al aire. En 25 ocasiones se concedieron estas medidas cautelares y se retiraron spots de alrededor de 120. Es decir, hemos hecho nuestro trabajo. Creo que mal haríamos nosotros si de oficio estuviéramos abriendo, déjenme decirlo así, hay una frontera que es bien delicada. Y en no en pocas ocasiones al INE se le ha acusado de ser censor porque vulnera la libertad de expresión. Los partidos políticos tienen una libertad de expresión. Me gustan estas campañas. A ver, no es de si nos guste o no. Yo creo que tendrá que venir una reflexión muy seria, porque creo que esto no ayuda a acercar a la política con los ciudadanos. Aunque los ciudadanos en unas horas más tendremos la posibilidad con nuestro voto de premiar o castigar incluso el tipo de campañas que se han hecho. Yo creo que no podemos, a mí me preocupa. Creo que hay una precariedad en el debate público durante estas contiendas en general, pero en estas en especial, en relación con propuestas, diagnósticos del país. Tenemos una serie de problemas y no estamos viendo campañas en las que se estén presentando los diagnósticos que las distintas fuerzas políticas y candidatos tienen, y en cambio estamos viendo campañas pues, que no sé si efectivamente convoquen o conciten a los ciudadanos a votar, no sé si le generen información realmente útil a los ciudadanos para votar, pero creo que los ciudadanos tenemos, me preguntabas cómo hacerle, yo creo que los ciudadanos tenemos también una voz en esta historia. Salir a votar, dices. Y con nuestro voto premiar o no este tipo de actitudes de parte de los propios partidos Lorenzo, políticos. estas campañas son locales. Tú Sí. estás, hay quien no está, por eso te lo digo, hay quien no está tranquilo con la imparcialidad de los organismos Sí. públicos locales. Y constantemente hemos venido recibiendo incluso solicitudes, hasta la última sesión, esta misma semana, solicitudes de asunción o de atracción de elecciones locales. Mira, hemos cambiado nuestra perspectiva como Instituto Nacional Electoral respecto de nuestra relación con los así llamados soples, con los órganos locales, de 2015 a ahora. El año pasado ocurrió un fenómeno que es realmente preocupante. Lo que ocurrió en Chiapas en las elecciones del año pasado no Sí, puede volver a ocurrir no en puede. este país. Hubo un fraude en el voto del extranjero y hubo una autoridad electoral que fue condescendiente y complaciente con partidos políticos que se habían puesto de acuerdo para vulnerar las normas de paridad, y eso no podemos permitirlo. Por eso destituimos a los consejeros. Acaba de tomar posesión el consejo que acabamos de reinstalar en Chiapas. ¿Qué pasó ahora? El año pasado tuvimos un acompañamiento de frontera. Asumimos que nosotros teníamos unas responsabilidades, los soples, las suyas, y cada quien era responsable de lo que le tocaba. Ya no. Estamos metidos de cabeza en lo local en 3 dimensiones. Una gran cantidad de normas, más de 300 acuerdos hemos emitido para regular las elecciones locales, una presencia para blindar a los soples en su autonomía, pero una presencia que no es solamente un acompañamiento condescendiente, estamos ahí para vigilar y supervisar lo que hemos hecho. Tomamos incluso decisiones como intervenir
la estructura ejecutiva del OPLE de Durango para garantizar la imparcialidad en el proceso electoral. Lorenzo, se nos termina el programa. ¿Nos aceptas una invitación para la siguiente semana Encantado. para hacer el cierre de una Hombre, tras otra? pero encantado. Seguro. Como siempre. Bueno, me invitaron a la apertura y que me inviten ni a modo la que no vengas a la clausura. Es un honor. Encantado ¿Ya hablaremos de estar también con del ustedes. padrón? Venga, buenísimo. Órale. Buenísimo. Gracias, Lorenzo. María, Nos gracias. vamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Aquí lo esperamos mañana.